Bueno, como les mencioné, yo voy a hablar sobre el punto 1, que sería la variable aleatoria discreta. Vamos a leer la pregunta, que dice: en una compañía de repostería, el Departamento de Recursos Humanos desea llevar a cabo una encuesta aleatoria para recuperar la opinión de los clientes. Para seleccionar a los clientes está utilizando una estrategia que implica lanzar dos monedas al aire y se define la variable aleatoria como el número de coronas observadas en los lanzamientos. Entonces, como cosas importantes que se deben de resaltar en la pregunta, sería que se está llevando una encuesta aleatoria, también de que se están lanzando dos monedas al aire y que la variable aleatoria se define como el número de coronas observadas en los lanzamientos. Después aquí tenemos lo que es el espacio muestral. Entonces existe la probabilidad de que caiga ya sea escudo, escudo, corona, corona, escudo, corona y corona, escudo. Como aquí lo que nos están pidiendo es el número de coronas observadas en los lanzamientos, entonces se puede ver que aquí no hay ninguna corona, entonces hay 0 coronas. Aquí se puede ver que hay 2 coronas y aquí vemos que está escudo, corona y corona, escudo. Entonces tenemos una corona y luego estos datos sirven para poder desarrollar esta tabla. Entonces, estos datos son los mismos de estos. Entonces quiere decir aquí 0, un cuarto. Que un cuarto es porque solamente en 0 solamente tenemos un punto. Y el 4 sería porque es la probabilidad. Y después en 1, 2 cuartos, porque tenemos 2 puntos. Después en el 2, un cuarto, porque tenemos un punto. Luego, para sacar esta otra parte de la tabla, básicamente lo que hay que hacer es sumar. Entonces, este se agrega igual como está. A este se le suma este. A este le sumamos este. A este le sumamos este. Y a este le sumamos este. Y después, el resultado que nos queda en esta tabla, hay que hacer la suma de cada una de las columnas. Entonces, el resultado que nos queda en esta primera columna de px igual a x sería 1. Y en el resultado que nos queda en esta columna de px menor o igual a x sería 2. Después ya sería como desarrollar lo que es la pregunta en sí. Entonces dice: ¿cuál es la probabilidad de obtener como máximo una corona en 2 lanzamientos de moneda? Entonces, cosas importantes en la pregunta, que nos están pidiendo como máximo una corona en 2 lanzamientos. Entonces, como dice máximo, sería exactamente, por decirlo así, 1. Entonces, la fórmula que se utiliza para este ejercicio sería esta, que sería px x menor igual a 1. Y entonces este resultado se busca en esta tabla. Entonces, si buscamos aquí 1 en x, encontramos que sería 3 cuartos. Entonces, aquí está. Y ese sería el resultado. Después, la probabilidad de obtener como máximo, bueno, esta es la interpretación, la probabilidad de obtener como máximo una corona es de 3 cuartos. Esto quiere decir 0,75. Después, la otra pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos 2 coronas en los 2 lanzamientos de moneda? Entonces aquí hay que poner cuidado que al menos nos están diciendo al menos 2 coronas en los 2 lanzamientos. Entonces la fórmula que se va a utilizar es esta. Hay que recordar que x siempre tiene que ser menor que el número.
Entonces, como esto está así, tenemos que restarle 1. Entonces, aquí ya le restaríamos 1, entonces estaríamos trabajando con el 1. Entonces, hay que ir aquí a la tabla, buscar en el 1 y tenemos igual 3 cuartos. Entonces, igual aquí a 1, le tenemos que, a 3 cuartos le tenemos que restar 1. Entonces, esto nos da como resultado 1 cuarto. Y la interpretación sería que la probabilidad de obtener al menos 2 coronas es de 1 cuarto, es decir, 0,50. Bueno, aquí vamos a trabajar las características de variable aleatoria discreta. Básicamente la pregunta y la tabla es la misma que la diapositiva anterior, solo que en esta vamos a sacar las características, pero se va a trabajar la misma tabla y también la misma pregunta. La esperanza media, en este caso, se va a trabajar con esta fórmula, que nos dice que lo que tenemos que hacer es sacar de esta columna el 0, de esta otra columna 1 cuarto, y multiplicar estos. Eso nos da como resultado 0. Después hay que agarrar el 1 y multiplicarlo por 2 cuartos, lo cual da como resultado 1 doceavo. Y ya luego hay que agarrar el 2 y multiplicarlo por 1 cuarto. Y después esto se suma y nos da en este caso como resultado 1. Luego vamos a sacar la varianza. Para la varianza se va a utilizar esta fórmula que está aquí. Entonces, que básicamente es a ese número que está aquí, hay que restarle esto. Y aparte de eso, tenemos que elevarlo al 2. Y eso nos da como resultado 1. Y luego tenemos aquí 1 menos 1 elevado a 2, que eso nos da como resultado 0. Y ya después de último tenemos 2, que se agarra de la columna de X, menos 1 elevado a 2, que nos da como resultado 1. Y después, esta es la parte de la fórmula que estábamos trabajando ahorita. Y ya luego vamos a trabajar con esta. Entonces este resultado que nos dio aquí se tiene que multiplicar por esta columna de P, X igual a X. Entonces, 1 se multiplica por este. Después, este 0 se multiplica por 2 cuartos. Y 1 se multiplica por 1 cuarto. Que bueno, aquí primero nos da 1 cuarto, luego nos da 0 y después luego nos vuelve a dar 1 cuarto. Si nosotros metemos esto a la calculadora y hacemos la suma, entonces eso nos da 1 doceavos. Después aquí tenemos la desviación estándar. Que para sacar la desviación estándar básicamente es meter este resultado de la varianza en raíz cuadrada. Entonces, si nosotros metemos eso en raíz cuadrada, entonces nos da como resultado raíz de 2 doceavos. Entonces esto sería igual a 0,7071